Bien, hermanos, supongo que ya hemos hecho la lista de cambios que queremos introducir en nuestra vida en este año 2021 que acabamos de empezar. Te preguntaría qué quieres cambiar, pero supongo que más allá de ir al gimnasio y aprender inglés, quieres cambiar cosas de ti mismo que no te agradan, conductas, actitudes, prácticas, etc. Supongo que quieres servir más y mejor al Señor y quieres cambiar cosas en la sociedad, ayudar más a quien lo necesita, combatir esas ideologías que fomentan la marginación por raza, por etnia, por sexo, por posición social, o esas conductas que degradan el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? El domingo pasado se hacía referencia en la predicación a que muchos expresaron en la reunión de oración su deseo de que la Iglesia se mantuviese firme y activa en este nuevo año 2021. Otro deseo generalizado pues es el de ser mejores personas y promover cambios que hagan una sociedad mejor y más justa, ya que el Señor nos llama a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Lo leemos en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Luz del mundo y sal de la tierra porque somos instrumentos para que Él lleve a cabo su misión, que es salvar al hombre. ¿Qué vamos a hacer para que esos buenos propósitos se conviertan en realidades? Bueno, la respuesta está en las palabras de Pablo que acabamos de leer, ¿no? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hermanos, transformaos. La primera palabra en la que me quiero fijar en este pasaje es en la palabra transformaos. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos. De tu lista de cambios para 2021, ¿por dónde vas a empezar? Pablo dice que lo importante es empezar por uno mismo. Empieza por ti mismo. Porque toda planta procede de una semilla. Y cualquier cambio personal o social necesita una semilla. Y esa semilla eres tú. Porque los cambios importantes no consisten en cambiar estructuras, sino que consisten en transformar corazones. Mirad, en este pasaje el apóstol Pablo nos habla de el objeto. ¿Cuál es el objeto que tiene que ser transformado? Pues el objeto que tiene que ser transformado es nuestro corazón, el corazón de cada uno de nosotros. El objeto que tiene que ser transformado somos tú y yo. ¿Y significa esto que debemos convertirnos en personas distintas a lo que somos o a las que somos? Pues de ninguna manera. Cambiar significa dejar una cosa, dejar una situación para tomar otra situación. Por ejemplo, se cambia de nombre, se cambia de domicilio, se cambia de ropa, se cambia de opinión, se cambia la pena en gozo, el odio en amor o la risa en llanto. Pero transformar es otra cosa. Transformar significa cambiar de forma a alguien o cambiar de forma a algo. Cuando el apóstol dice transformaos, nos está diciendo que Dios no quiere que seamos otra persona distinta a lo que soy. Soy creación suya, somos creación suya, tú y yo somos creación suya. Y Él desea
que sigamos siendo tú y yo, con nuestro carácter, con nuestra personalidad, pero transformándonos en aquello que el pecado nos ha desfigurado. El pecado nos ha irracionalizado y nos ha impulsado a pensar y a comportarnos de una forma que nos ha deshumanizado. No necesitamos ser otras personas, necesitamos ser nosotros mismos, necesitamos ser la mejor versión de nosotros mismos. Por eso el Señor no quiere cambiarnos, sino que quiere transformarnos de la versión que somos a la mejor versión de nosotros mismos. Para entender en qué consiste la transformación, veamos un ejemplo. En el capítulo 7 de esta epístola a los Romanos, donde está el pasaje que estamos meditando, Pablo confiesa que frecuentemente hace lo que ni quiere ni debe hacer. En el capítulo 7, en el versículo 15. Con su confesión, reconoce explícitamente que la causa de esta contradicción que encuentra en él, el hacer lo que no quiere ni debe hacer, esta contradicción, el causante es el pecado que habita en él. Si explícitamente hace este reconocimiento, implícitamente está haciendo otro reconocimiento. Está reconociendo que necesita ser liberado del pecado. Y esa es la transformación a la que se refiere después en este capítulo 12. Liberación del pecado. Claro, quizás pienses, bueno, pero ¿no fuimos liberados del pecado el día que nos convertimos? Pues fíjate en una cosa. Las palabras del apóstol Pablo en este capítulo 12, estas palabras que hemos leído y que están sirviendo de base para nuestra meditación, están dirigidas a creyentes, están dirigidas a cristianos, están dirigidas a convertidos. Por tanto, la transformación que el apóstol Pablo está proponiendo debe ir más allá de la conversión. Cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, en realidad no hemos llegado al final. Hemos iniciado un proceso que está orientado a identificarnos con el Señor, a identificarnos con nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más nos parezcamos a Él, más se habrá transformado nuestro hombre interior para convertirnos en esa mejor versión de nosotros mismos, para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, porque cuando vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios es cuando nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿por qué no alcanzamos a conseguir los buenos propósitos de cada nuevo año? Y me atrevo a afirmar que básicamente no los alcanzamos porque no estamos cultivando la semilla de la transformación a la imagen de Cristo, que como dice el propio apóstol Pablo en el capítulo 8 y en el versículo 29, es el deseo de Dios para sus hijos. Allí nos lo dice, que a los que de antemano conoció, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermanos, esto es lo que tenemos que cultivar. Tenemos que cultivar la semilla de esa transformación a la imagen de Cristo en nosotros mismos. Y es que lo necesitamos. Necesitamos esa transformación. Fijaos que esta exhortación del apóstol Pablo a ser transformados está colocada estratégicamente en el discurso de su epístola. En los capítulos 12 y 13, el apóstol va a focalizar su discurso, su mensaje en la ética cristiana. Va a explicar cuál debe ser el comportamiento de un cristiano. Por eso, antes de exponerle a los romanos la forma práctica de vivir como cristianos, les dice, transformaos. Porque sin esa transformación interior es imposible vivir de la forma que va a exponer. Mira, no es suficiente apuntar en la agenda ir al gimnasio. Hay que ir. No es suficiente apuntar en la agenda ser luz del mundo. Debe brillar en mí la luz de Cristo. No te preguntes, ¿por qué no soy más influyente en mi entorno?
Pregúntate, ¿hasta qué punto mi corazón se ha transformado a la imagen de Cristo? ¿Qué pide Pablo a los romanos cuando les dice que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto racional? Es el principio de todo el pasaje que estamos meditando. Ahí les pide que sigan el ejemplo de Jesucristo, que se ofrece al Padre para hacer su voluntad. He aquí, yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad, dice en Hebreos 10:7, poniendo estas palabras en boca del enviado de Dios, el enviado del Padre, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Someterse a la voluntad de Dios, eso es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Hermanos, la frase preferida de los ideólogos sociales, de la gente que piensa para que la sociedad funcione mejor, de los que crean esas ideas que después son seguidas por muchos, la frase preferida de estos ideólogos es esta: hay que cambiar estructuras para que la sociedad sea más justa, más pacífica, más solidaria, etc., ¿no? Y los políticos, los líderes sociales, pero también nosotros, la sociedad en general, les compramos la idea. La izquierda, la derecha, los liberales, los ultrarradicales, todos proponen cambiar las estructuras sociales según sus criterios para conseguir una sociedad mejor. Sin embargo, ningún sistema ha demostrado que cambiar las estructuras produzca mejores personas y sociedades más justas. Mirad, los mayores, los de mi edad y los de más edad y algunos de menos edad, somos testigos del cambio estructural que se produjo en el Estado español. Sin embargo, hoy, 45 años después de aquel cambio, la corrupción está al orden del día, la sociedad es más egoísta e individualista. Y este individualismo galopante, este egoísmo exacerbado que va en aumento, se manifiesta en una conducta decadente fácilmente definible. Carpe diem, vive el momento. Lo que Pablo escribió, como comamos y bebamos, que mañana moriremos. Cambiar las estructuras no nos hará más justos, no hará más justas a las personas, pero transformar corazones sí. Y por extensión, esos corazones transformados sí harán más justas las estructuras. Hermanos, el reino de Dios tiene unos principios totalmente distintos a los del mundo. Como ciudadanos del reino, nuestra responsabilidad es aplicar sus principios en todos los ámbitos de nuestra vida. Muchos piensan que los siervos de Dios a pleno tiempo son los pastores y los misioneros. Pero los siervos de Dios a pleno tiempo somos todos, porque como dice Pablo, debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Y debemos añadir, y diario. Tu trabajo es tu ministerio. Trabaja responsablemente y éticamente. Tus estudios son tu ministerio. Estudia responsablemente y éticamente. Tu familia es tu ministerio. Atiéndela responsablemente y éticamente. Tu descanso es tu ministerio. Disfrútalo responsablemente y éticamente, etcétera, etcétera, etcétera. Cuantos más seamos los cristianos transformados a la imagen de Cristo, mayor será nuestro impacto en la sociedad, porque más penetrará, más permeará en ella la ética del reino de Dios. Hermanos, para que los buenos propósitos de cada año no se queden en el papel, sino que se conviertan en realidades, necesitamos transformarnos, porque ningún elemento externo nos transformará a nosotros. Solo si nosotros somos transformados, transformaremos lo que nos rodea. Pero la transformación, como hemos dicho, no se produce por generación espontánea. ¿Dónde está
la semilla de la transformación. Y ahí es donde entra la segunda parte del pasaje que estamos meditando. Dice el apóstol Pablo: transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La semilla de la transformación es la renovación de nuestra mente. Renovar significa volver una cosa a su estado original. Y también significa dar nueva energía. Y nosotros necesitamos que nuestra mente vuelva a la forma que Dios le dio al principio. Es decir, a un estado lo más alejado posible del pecado. Y necesitamos que nuestra mente vuelva a cargarse de nuevas energías para afrontar nuestra responsabilidad como hijos de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, incluidos esos buenos propósitos que nos hemos hecho para este nuevo año. Sin embargo, como dice el propio apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14, el hombre natural tiene un problema, no puede distinguir lo bueno. Por eso nosotros, aunque regenerados, debemos despojarnos de la influencia de ese hombre natural, de ese viejo hombre que corrompe todo lo que toca. ¿Cómo se hace esto? Pues mirad un par de versículos más adelante de este de 1 Corintios 2:14 que acabamos de mencionar, dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vosotros tenéis la mente de Cristo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, ¿cómo se consigue tener la mente de Cristo? Pues la mente de Cristo se consigue mediante la iluminación por la palabra de Dios. La renovación de la mente necesita del Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Y Él es el medio que utiliza nuestro Señor Jesucristo para guiarnos a toda la verdad. ¿Dónde está toda la verdad? Toda la verdad de Dios, toda la verdad de nuestro Señor Jesucristo está en la palabra. Es decir, hermanos, que para tener la mente de Cristo necesitamos tener la palabra en nuestra mente. El apóstol Juan lo dice, ¿no? Cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Y nuestro Señor Jesucristo dice: el Espíritu me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Estas palabras las leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y en los versículos del 13 al 15. Es el Espíritu quien nos presenta a nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra inspirada, como nos recuerda 2 Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:21. Por tanto, para tener la mente de Cristo necesitamos estar en contacto con la palabra. Y la pregunta es: ¿cuánto tiempo dedicamos a leerla y meditarla? Mirad, uno de los conceptos fundamentales de la Reforma fue el libre examen de la palabra. Y esto abrió de par en par la Biblia a todas las personas, y la mente de muchos empezó a ser la mente de Cristo. Y esto transformó sus corazones y transformó su forma de vivir, transformó su conducta, y esa transformación de su conducta derivó en una sociedad más justa. Nuestros buenos propósitos para el nuevo año deberían estar encabezados por uno, que es la lectura y la meditación diaria de la palabra de Dios. No te asustes ante la palabra de Dios. Coge la Biblia, léela y piensa en lo que dice. Quizás tú digas: es que a mí me cuesta mucho, yo es que no entiendo mucho. Mira, hay un método muy sencillo. Un método muy sencillo que te puede ayudar. Primero toma un lápiz, una libreta, y entonces empieza a hacer preguntas. Pregúntale directamente al texto. Pregúntale a la Biblia: ¿qué dices? ¿A quién lo dices?
¿Por qué lo dices? ¿Qué me enseñas a mí? ¿Qué debo corregir? ¿Qué debo fortalecer? ¿Qué debo hacer? Y con ese lápiz y esa libreta anota lo que vas descubriendo. No es necesario que escribas un comentario bíblico, porque el objetivo de la Biblia no es convertirnos en eruditos, sino en cristianos comprometidos con la proclamación del Evangelio del Reino, del Evangelio que es un mensaje de paz y de justicia, que es un mensaje de vida y esperanza. Si necesitas ayuda o deseas profundizar más, tienes donde elegir. Los estudios bíblicos de la Iglesia, por ejemplo, aunque ahora los tenemos suspendidos por todo el tema de la pandemia, pero los estudios bíblicos de la Iglesia son un buen medio para profundizar más en la palabra. También puedes preguntar a los hermanos y hermanas que tienen más formación o llevan más años en los caminos del Señor, pero también cuentas con publicaciones. Mira, no quiero hacer publicidad de nada, pero Andamio, la editorial Andamio, tiene editados varios libros de meditaciones diarias. Me viene a la cabeza Por amor a Dios, el volumen 1 y 2, que son 2 volúmenes de Donald Carson. Me viene a la mente Los Cánticos de Jesús y La sabiduría de Dios para caminar por la vida de Timothy Keller. Pero también me vienen a la mente las notas diarias editadas por la Unión Bíblica. Y también me viene a la mente otro material en edición conjunta de Andamio, bueno, antiguamente GBU y Unión Bíblica, que se titula Esta mañana con Dios. Y hay otros. Me han venido estos a la mente porque en mi opinión tienen una calidad extraordinaria y los considero muy recomendables. Y si crees que te pueden ayudar, pues mira, para los de Andamio puedes contactar con Saray, para los de Unión Bíblica puedes contactar conmigo. Pero lo importante es que vayas descubriendo cada día lo que la palabra de Dios tiene para ti. Ese esfuerzo no es un esfuerzo baldío, no es un esfuerzo inútil, no es un esfuerzo hecho en vano, porque por medio de la palabra crecerás y tu vida será más de acuerdo con la voluntad de Dios. Tu mente será más la mente de Cristo. Pero en cualquier caso, la transformación del corazón comienza por entender qué quiere Dios de nosotros. Necesitamos la mente de Cristo, aquella mente que cada día busca la voluntad del Padre, como el propio Jesús declara en Juan 5:30, ¿no? Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lo que quiero decir con esto es que la renovación de nuestra mente tiene como objetivo que seamos capaces de conocer la voluntad de Dios. Lo dice el texto, ¿no? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Pues la renovación de nuestra mente tiene como objetivo que seamos capaces de conocer la voluntad de Dios. Esa voluntad que el hombre natural, ese viejo hombre del que hablábamos antes, no es capaz de conocer. Por eso, solo con la mente de Cristo estaremos capacitados para probar, experimentar, comprobar, verificar la voluntad de Dios y a través de ella descubrir lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y lo que es más importante, hacerlo, ponerlo en práctica, porque ese es el objetivo. El conocimiento de la palabra transformará nuestra mente a semejanza de la mente de Cristo. Y si pensamos como Él pensaba, nos dirigiremos a buscar y hacer la voluntad de Dios, de ese Dios que nos envía al mundo como luz y como sal. Mirad, en alguna ocasión he puesto este ejemplo. Se puede ser premio Nobel de Literatura y utilizar un lenguaje grosero como utilizaba Camilo José Cela. Pero no se puede ser cristiano si no estamos dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. El refrán dice, querer es poder. Pero la Biblia dice que Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Filipenses 2:13. Es decir, es el Señor quien hace que los buenos deseos y propósitos broten en nuestros corazones. Pero es también Él
quien nos impulsa y nos fortalece para llevarlos a cabo. Tener la mente de Cristo. Hacer la voluntad de Dios. Son dos elementos que van unidos. Una mente iluminada por la palabra, una voluntad impulsada por la palabra. Los buenos propósitos para este año y la fortaleza y la constancia para alcanzarlos vienen del Señor. Él, por medio de la acción del Espíritu Santo y a través de la palabra y por la palabra, siembra en nosotros la semilla de esa transformación personal que puede ser la semilla de la transformación de nuestro entorno. Mirad, hermanos, los romanos tenían que ser ejemplares en sus relaciones fraternales. Voy a hacer un resumen ahora muy breve de lo que dice el resto del capítulo 12 y capítulo 13. Los romanos tenían que ser ejemplares en sus relaciones fraternales. Capítulo 12, versículos del 3 al 13. Tenían que ser amables con sus enemigos. Capítulo 12, versículo 14 y 19 al 20. Tenían que ser empáticos, es decir, ser capaces de ponerse en el lugar de los demás y ser humildes. Capítulo 12, versículos del 15 al 16. Tenían que ser bondadosos. Capítulo 12, versículos del 17 al 21. Tenían que ser respetuosos con las autoridades. Capítulo 13, versículos del 1 al 7. Tenían que ser fieles en sus compromisos y ejemplos de amor. Capítulo 13, versículos del 8 al 10. Tenían que ser ejemplos de pureza. Capítulo 13, versículos del 11 al 13. Y todo esto lo resume el apóstol Pablo al final del capítulo 13 diciendo que tienen que vestirse del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuáles son tus propósitos para el año 2021? ¿Están alineados con estos compromisos que tenemos como cristianos? Yo estoy seguro que lo están, pero no son fáciles de conseguir. Mirad, no es fácil, me miro a mí mismo y digo, no es fácil que por mí mismo me vuelva más responsable, me vuelva más justo, me vuelva más amable, me vuelva mejor esposo, mejor padre, mejor hijo. No es fácil que por mí mismo me vuelva mejor trabajador o mejor empresario. No es fácil que me vuelva más generoso con los necesitados, más responsable con el medio ambiente, más amable con mi vecino, más humilde. No es fácil que por mis propias fuerzas pueda llevar al mundo el mensaje de la regeneración y la salvación en Cristo. No es fácil que sea la luz del mundo y la sal de la tierra sin que la luz de Cristo brille en mí y la palabra de Cristo salga de mi boca. Y solo hay una manera de ser luz y sal del mundo, siendo transformados por medio de la palabra, para que la palabra ilumine nuestra mente, para que la renueve, para que ponga en nosotros la mente de Cristo y para que a través de ella busquemos la buena voluntad de Dios y verifiquemos lo que es bueno, agradable y perfecto. Comenzamos un nuevo año. Deseamos lo mejor para nosotros y para los que nos rodean, para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros hermanos. Hermanos, por eso he decidido que lo que ocupará el primer lugar en mi lista de objetivos para este año 2021 será acercarme más a la palabra. Deseo que me transforme, que ilumine mi mente para entender y obedecer la voluntad de Dios, para que no me adapte al mundo, sino que busque primero el reino de Dios y su justicia, para que las bendiciones sobre los que amo, sobre los que forman la sociedad en la que vivo y sobre mí mismo, vengan por añadidura. Aunque las estructuras cambien, no nos harán mejores. Pero si nosotros somos transformados por la palabra de Dios y activados por la palabra de Dios, las estructuras cambiarán y la justicia florecerá. Hermanos, feliz y bendecido año 2021.